Siente un anhelo de conocerse a fondo desde la propia odisea vital. Vive una atracción por los enigmas de la vida, la educación, el arte, la literatura, la historia profunda de la humanidad y el pensar. Siente no encajar en un mundo contradictorio, con una sensación de estancamiento, soledad, tristeza, aislamiento, injusticia social. Se le rompió el corazón en 1000 añicos. ¿Ha sentido el deseo de sanar en usted el trauma que la humanidad arrastra y así frenar el ciclo de sufrimiento repetitivo? En ese caso, tal vez esta narración que me dispongo a desarrollar desde el primer capítulo sea tanto familiar como de ayuda. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. La vida es real solo cuando yo soy real. Esta frase me vino hoy a la mente al hilo de un comentario que hizo una persona en mi grupo de estudio. Y es una frase que constituye también el título de un libro de Gurdjieff, La vida es real solo cuando yo soy. Pero la realidad es que cuando decimos la vida es real solo cuando yo soy real, describimos el matiz que está de fondo, porque decir yo soy con mayúsculas es hablar de nuestro verdadero ser, nuestro ser auténtico. Es decir, la vida cobra realidad cuanto más auténticos somos. ¿Y qué significa ser auténticos? Ser auténticos no significa brillar, ser famosos, ser el centro de atención, tener, digamos, alguna cualidad artística especial. Ser auténticos significa afrontar nuestra vida con plena consciencia, escuchando a la conciencia lo que nos dicta hacer, viendo qué actitudes son erróneas, dónde nos estamos desviando de nuestro camino de plenitud y asumiendo nuestra vida con todas las consecuencias. Asumiendo también que tenemos sombras. Aceptar la sombra es parte del trabajo de integrarla en un espacio de comprensión mayor. Solo integrando nuestras sombras podremos trascenderlas. Por eso, la vida es real solo cuando yo soy real. Implica también ser plenamente, es decir, aceptar los altos y bajos, las fortalezas y debilidades. Tenemos una dimensión humana que está llena de sombras, pero también tenemos una conciencia elevada que no puede venir del mundo, es imposible, porque es una conciencia que nos habla de valores supremos que no nacen en el mundo. La bondad consciente, la justicia, la honestidad, la fortaleza. Son, evidentemente, cualidades que se manifiestan a veces en la vida, pero en la vida humana, digamos que hay mucha debilidad, igual que en la vida animal. Entonces, debemos aspirar siempre a los valores más elevados, escuchando a esa conciencia que nos da una esperanza mayor. Es decir, siempre nos hace conscientes de que podemos manifestar una mejor versión de nosotros mismos, que no es meramente ser mejor persona, como dicen algunos hoy en día. Yo quiero ser mejor persona, vale, sí. Pero el problema es que nosotros, tal y como nos han educado en el mundo, no solo somos una persona, tenemos muchas personalidades luchando dentro de nosotros y tienen que unificarse. Y para ello estamos en el viaje de la vida. Cuando encontramos nuestro verdadero ser, encontramos nuestro verdadero propósito. Entonces la vida se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Y eso es precisamente lo que quise expresar en la obra que me llevó pues, muchos años escribir, ¿no? Aquí tengo ya un ejemplar en físico. Ya sabéis que ahí tenéis los links en la caja de comentarios para, pues, queréis pedir algún ejemplar en Amazon, en diferentes mercados. Y los que no podáis comprar por Amazon, podéis pedirla
directamente, bien sea a través de los mensajes que podéis dejar en la web o en la caja de comentarios. Decídmelo sin ningún problema. Me dais vuestros datos y os envío la obra. Y bueno, esta es una obra para personas interesadas en conocerse a fondo. Utilizar la vida como un viaje de descubrimiento es lo más bonito que podemos hacer. Y esta obra, pues precisamente es para eso, ¿no? Cada cual resonará más con unas experiencias que con otras. Aquí pues, hay muchas experiencias, y digamos que este solo es el primer libro. Tengo ya otro tomo que pues, todavía está en borrador, y un tercero también, que no está del todo terminado. Es decir, es una obra extensa que me ha llevado pues, mucho trabajo. Y aquí, digamos que veréis cómo la propia conciencia en desarrollo nos descubre, nos alienta a seguir creciendo y nos da, digamos, la capacidad de hallar comprensión, sanación, integración de nuestras sombras, porque solo podemos trascender nuestras sombras cuando las aceptamos y las comprendemos en un contexto mayor, aceptando también que tenemos una naturaleza más profunda, que no es errada, no es un error. Tampoco puede errar, porque es completa. Es un olón. Aquí hay dos presentaciones. En el libro hago una para el que escucha y luego una afinación para poder leer más conscientemente. Yo no sé si muchos de los que escucháis el canal estáis acostumbrados a leer. Yo evidentemente pues he leído cientos de libros y los he estudiado de cabo a rabo y me gusta leer. Ya no tengo tanto tiempo, me gustaría tenerlo, pero esta es una obra para tenerla incluso en físico y pues subrayar, estudiar o simplemente disfrutar. Y al comienzo de la obra, bueno, puse dos introducciones, como digo, y hoy, bueno, se me ocurrió la idea de que puedo leerlas a modo de presentación, ¿no? Entonces, la primera presentación para quien escucha dice lo siguiente. Se ha evidenciado desde tiempos antiguos que toda narración iniciática de autodescubrimiento es sólo legitimada por la experiencia y la visión íntima acontecida en la secreta esfera interior, un espacio de conciencia más profunda que la mera realidad física de vigilia, ya sea por medio de sueños conscientes, visiones u otros estados de conciencia acrecentada en las diversas vivencias. Y dicha narración sólo acaba de legitimarse cuando, por misericordia hacia sus posibles receptores, se da a conocer en la medida de lo posible, desvelando un gran secreto de vida, posibilitando una liberación de las cadenas que atenazan al mundo. Pues bien, esta obra, Canto de Realidad, de la cual presentamos este primer libro, Primeros Despertares, Desvelando Hechizos del Alma, es de hecho el intento de seguir uno de tales llamados, mostrando la magia detrás de momentos cotidianos, las raíces de muchos traumas, claves de sanación, la intimidad del crecimiento de conciencia, el despertar y el renacimiento espiritual, siempre con el trabajo y la guía de la inteligencia viva que crece incluso en condiciones de máxima oscuridad, rompiendo los hechizos que mantienen a muchos seres atrapados en un sentido de aislamiento, carencia, sufrimiento innecesario y enfermedad, en un mundo que ha perdido el norte y al que tantos humanos se han plegado sumisamente. Este trabajo que ahora lee usted es el resultado de más de 4 décadas de vivencias, búsqueda, transformación y sanación en la presente existencia, donde un viajero interior, buceando en las aguas de la existencia, siguió el rastro de una inteligencia viva, hasta ver con nitidez un sentido global de vida en gestación, un curso evolutivo innegable que acontece en todo el universo y los seres conscientes. Es un evento que no puede dejar indiferente a aquellos con conciencia real. Quizá ya sea el caso de quien ahora esto lee. ¿Y cómo se encuentra usted, oyente, lector, lectora? ¿Siente un anhelo de conocerse a fondo desde la propia odisea vital?
Vive una atracción por los enigmas de la vida, la educación, el arte, la literatura, la historia profunda de la humanidad y el pensar. Siente no encajar en un mundo contradictorio, con una sensación de estancamiento, soledad, tristeza, miedos, desorientación, aislamiento, injusticia social, afecciones psicofísicas aparentemente inexplicables o traumas de los que no supo salir desde la infancia. Se le rompió el corazón en 1000 añicos y no sabe cómo abrirse a la sanación de profundas heridas. ¿Recibió acaso algún vago y redundante diagnóstico de dislexia, autismo, TDAH u otras etiquetas vacías de información práctica? ¿Ha sentido el deseo de sanar en usted el trauma que la humanidad arrastra y así frenar el ciclo de sufrimiento repetitivo? En ese caso, tal vez esta narración que me dispongo a desarrollar desde el primer capítulo sea tanto familiar como de ayuda. No es un relato cualquiera, sino un sagrado viaje iniciático en la escuela de la vida. Y espero sirva de inspiración para quienes se hallan en su búsqueda. Y les anticipo que no es una obra convencional, sino un tejido vivo, lleno de conexiones que el propio buscador deberá ir desentrañando con ayuda de su conexión de conciencia pura, descubriendo sus propias conexiones vitales con el tejido de vida universal que todo lo conecta. Mi ser atemporal no es niño ni adulto, pero por mor de un impulso vital universal, vivió a través de cada uno de ellos, absorbiendo las esencias y fragancias de amor consciente y belleza con las cuales crece y nace el verdadero alma trascendente, que pasa de semilla a embrión, bebé e invencible niño, cuya vida autoconsciente lleva más allá de lo imaginable. Aunque después de tantos años puedo decir que mi vida se debate a veces entre el ser real y la existencia de lo que llamo el muñeco espectral psíquico, esa personalidad que es resultado de la educación condicionada y reacción mundana, lo que a menudo oculta la esencia de vida plena que una bendita fuente nos donó para ser centro de nuestra odisea vital. Eso es, sin embargo, una contradicción que muchos hemos venido a solventar para brillar y sanar en vida, integrando incluso la humana personalidad. Por esta razón, y sin ánimo de generar malentendidos, me presento simplemente como un testigo de la conciencia universal y escriba de un alma en evolución, cuyo viaje por tragedias y dichas, infancias y adulteces, puede servir de espejo a aquellos caminantes que se sienten perdidos, traumados, o bien recorren su senda de autodescubrimiento y trabajo interno en pos de su verdadero ser y canto vital, que es, de hecho, la llave de toda sanación personal y colectiva. Las vivencias aquí descritas son un ejemplo del proceso de crecimiento real y quizás sirvan de inspiración y catalizador a sinceros buscadores de la verdad sobre los enigmas del mundo y la humanidad, a corazones rotos o incluso a turistas espirituales que anden dando vueltas en la rueda del mundo entrópico sin hallar su centro ni saber dónde encajar. Quién sabe, tal vez algún día despierten del gran hechizo que mantiene a muchos en un sueño hipnótico, cansados, tal vez, del victimismo, egoísmo y sumisión que convierten al humano en comida energética y esclavo obediente, despojado de toda voluntad, conciencia y vida plena. Dicho esto, a continuación, añado un pequeño escrito para ayudar a comprender esta narración vital. Y bueno, lo siguiente pues es un texto un poquito más largo, pero no mucho más. Afinando a la escucha, dice lo siguiente. Antes de entrar en la sagrada narración vital, me gustaría sentar unas bases de reflexión, fundamentos de sano pensar, por lo menos para sopesar y ponernos en contexto amplio sin caer en pensamientos simplistas. La humanidad y su civilización están en seria decadencia, pero aquellos que logren mantenerse cuerdos interiormente podrán salir aún más sabios y reforzados, cumpliendo un propósito pleno que muy pocos pueden realizar, pues no perciben más que lo que ven con los engañosos ojos de la carne, ignorando que cada cual vive una línea de eventos o mundo en función de su grado evolutivo
de conciencia. Hay muchos mundos, pero todos se hallan allí donde te encuentras, dice un viejo proverbio hebraico. De ustedes depende escuchar y dejarse llevar por el llamado de la conciencia real, planteando las cuestiones más certeras. La otra opción es descartar esto para ocuparse de algo más mundano y seguir vegetando de modo inconsciente, creyendo y haciendo lo que dictan otros en el redil de muerte y circo que ha llegado a ser la sociedad humana. En caso contrario, atiendan a lo que sigue con suma atención. La sabiduría de la vida enseña que para desarrollar el máximo potencial vital hay que tocar fondo en la absoluta oscuridad hasta recordarse y descubrirse nuevamente en el tejido del universo autoconsciente. Dicha hazaña requiere no solo valor, sino darse el adecuado valor, sentirse digno, cultivando las propias virtudes, talentos y capacidades primordiales, comenzando con el sentido de pura autoconsciencia, desde las eternas cuestiones. Pregúntense sinceramente por lo más importante, que casi todo el mundo olvida. ¿Quién soy yo realmente? ¿De dónde vengo? ¿Por qué y para qué vivo? ¿De dónde vienen los traumas que me condicionan? ¿Por qué me comporto y reacciono de esta u otra manera? ¿Por qué atravieso momentos dolorosos y dramáticos en la vida? Hay un sentido trascendente de todo este caos de enfermedad, perversión, guerra y tiranía que azotan el mundo. ¿Soy un mero autómata hecho de átomos, células, pensamientos y emociones aleatorias destinadas al sufrimiento y la muerte? ¿El cerebro percibe todo eso por sí mismo? ¿O hay una inteligencia más amplia que lo engloba y trasciende? ¿Qué es la conciencia donde nacen los interrogantes? ¿Una mera actividad cerebral o algo más? ¿Por qué hay una conciencia que me mueve a ejercer la buena voluntad, venciendo el egoísmo biológico? ¿Por qué me hace sentir remordimiento al obrar injustamente o dañar a otros? ¿Es solo por el condicionamiento moral de la cultura humana? ¿Proceden la conciencia y la voluntad del condicionamiento biológico y cultural? ¿Acaso la conciencia acontecía ya antes de nacer nosotros en este mundo? ¿Tuvo nuestra conciencia una evolución previa a esta vida? ¿De dónde vienen la sanación espontánea y superación de traumas? Si logran sentirse en silencio, sin mucha interferencia psicológica o externa, verán que la misma autoconciencia es una ventana para resolver esos viejos interrogantes vitales y filosóficos, dentro del mortal laberinto existencial, donde es fácil sucumbir al olvido de sí, la involución y la muerte, incluso en el intento de despertar. Salir del reino mortal implica entrar en la sanadora conciencia de los valores sublimes que llevan a desarrollar una vida consciente y auténtica, superando todos los engaños, cultivando sus virtudes, justo aquí y ahora, sin demora. Sin necesidad de que me crean de momento, solo una vivencia real consciente nos conduce al reino de plenitud, que ya fue anunciado hace miles de años y que es accesible aquí mismo, justo donde usted se encuentra en esta tierra. La vida primordial resuena con su logos, un lenguaje arquetípico, que habla en silencios cargados de sentido, sincronías y eventos que rompen las limitaciones de la mente. Espera ser descubierta con cada acto de conciencia, en cada vivencia, cada anhelo, cada esperanza, cada alegría, pena, sueño, cada historia de vida o muerte, e incluso cada dolor y decepción. Siempre en aras de reintegrar a seres perdidos de vuelta al árbol de las vidas, la genuina manifestación de plenitud en el universo real, que no es meramente un macro conjunto de galaxias ni un conjunto de átomos en un mundo lleno de depredación y dolor, sino una holarquía, un tejido compuesto de holones, todos completos que crecen en la medida en que se llenan de vida autoconsciente de la plenitud. Pero ¿alguien se atreve a escuchar la conciencia real en ese instante atemporal, que siempre es primera y última vez? Atreverse a ser la esencia real de vida, que todo lo atraviesa, es la clave del verdadero crecimiento y sanación. Allende
del aparente sinsentido que a tantos aprisiona. Llega a ser el que eres, manifestó Píndaro, un antiguo poeta griego. Yo soy el camino, la verdad y la vida, enseñó Yeshu, aquel gran maestro que demostró con hechos, y no solo con palabras, el milagro del crecimiento interior en un mundo diabólico que lucha contra la vida, incluida la religión institucional que se adueñó de ideas puras para pervertirlas y manipular a las masas anestesiadas. Pero recordemos también lo que señaló ese maestro a sus discípulos. Vosotros sois la luz del cosmos. Eso está en Mateo 5:14. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Podemos afirmar entonces que ser o no ser, con la plena luz, es la cuestión. No hay medias tintas. Para ser expresión de la máxima integridad de conciencia y sentido de vida, hemos de asumir todas las consecuencias, hacer del caos, el dolor y la dicha de vivir nuestro terreno fértil. Y a mayor oscuridad vivida, mayor posibilidad de conciencia y voluntad desplegadas. Cabe resumirlo con unas hermosas palabras del poeta romántico John Keats, quien descubrió, junto con muchos otros, que el mundo no es un mero valle de lágrimas, como creen mentes afligidas. Llamad al mundo, si queréis, un valle para hacer alma. Soul making. Hacer alma es gestar la comprensión vital con el crecimiento de la conciencia, voluntad y amor inquebrantables, dentro de un vientre cósmico y terreno lleno de vivencias que deben reconciliarse, como opuestos complementarios de un todo coherente. Esto no son especulaciones filosóficas ni meras cursiladas poéticas. Es un camino testado por millones de seres que hallamos un sentido y sanación que una sociedad llena de muertos andantes nunca nos dio. A estas alturas de la historia, el maltrecho corazón de la humanidad está dolorido, agotado, desnutrido, sin norte, engañado por un mundo de aparente sinsentido, envenenado por ideologías socioeconómicas, políticas, cientifistas y religiosas que se camuflan bajo ropajes diversos para ocultar una insoportable vaciedad traumática. Haciendo un juego de palabras, podemos decir que el trauma colectivo del que cada uno debe salir es lo que en alemán llaman Traum, un sueño, en el que cada uno debe también despertar. Como veremos, ese sueño es mantenido por ciertos hechizos de inconsciencia que acontecen en la psique o alma humana, por medio de conjuros cuyo origen, desarrollo final, debe conocerse con precisión. Dentro de esos conjuros entran puntos de vista estrechos, creencias condicionantes sobre uno mismo y el mundo, inculcadas a martillazos desde la infancia, con lenguajes autolimitantes que no reflejan la realidad de la vida y convierten al hechizado humano en una marioneta al servicio de poderes ciegos. Romper el hechizo solo es posible por medio de la genuina conciencia innata, que puede ser accesible al despertar con ayuda de actos conscientes en la dirección adecuada. Y ahí la meta de esta obra y sus actividades asociadas. Me refiero, pues, a actividades, pueden ser conciertos de música consciente, pueden ser sesiones de intercambio, sesiones de asesoramiento, digamos que hay muchas actividades asociadas a este proyecto de vida. Hoy más que nunca la confusión de visiones y lenguas en el laberinto del caos social es más intensa y global, especialmente en sociedades donde muchos nadan en una relativa abundancia material y aún así sienten vaciedad y rebelión interna, dándose un aumento exponencial de las más alocadas contradicciones culturales y aberraciones psicosociales, de lo cual deriva la desesperación, enfermedad y pobreza en todas sus formas. En el fondo, nuestra familia biológica, nuestra cultura y nosotros mismos, en cuanto humanos, somos herederos de toda esa carga contradictoria, la cual pesa con un dolor que lleva a muchos a caer presa de desbalances psicoenergéticos, adicciones y otras ratoneras que echan a perder hasta grandes talentos. Lamentablemente, esto afecta especialmente a jóvenes que inevitablemente absorben esas influencias contradictorias sin saber qué pensar ni a qué atenerse, viéndose abocados a seguir modas ideológicas vacías de contenido valioso,
repitiendo patrones de trauma, quedando a merced de una existencia perturbada y un futuro poco alentador. Pero no todo acaba ahí, ni mucho menos. Esto no es un panfleto de propaganda victimista. Alguien tiene que romper el patrón en uno mismo desde ahora. Por eso, una inteligencia profunda apela a la responsabilidad de tomar conciencia sobre el caos heredado para ser transformado, en aquellos que aún tienen algo de conciencia y corazón no totalmente contaminado. Pues incluso dentro de una tierra herida y una enferma sociedad que lánguida se desmorona, hay salida del laberinto y consiste en recordar el verdadero sentido de vida, siempre en el centro de una realidad ineludible. Lo crean o no, una semilla de conciencia integral y de voluntad infinitamente amorosa fue depositada en la esencia original de todo humano con potencial de evolución. En dicha semilla no hay carencias ni falencias. Ella misma está fuera del engaño, porque viene de más allá del mundo. Su esencia amante es resistente, como puro diamante, y su luz es como el sol radiante que sublima el agua contaminada de los ríos, lagos u océanos, derritiendo gélidos palacios de hielo social, los cuales insensibilizan e hipnotizan a las masas humanas con un entramado de fríos espejismos. Y no se preocupen, insisto, estas afirmaciones no son mera especulación filosófica ni mística, sino que están sólidamente respaldadas por la lógica interna de la vida consciente en todos aquellos que la manifiestan. Vivir el verdadero sentido de la existencia no es posible sin abrirse a una inteligencia viva que es tan fluida, flexible y reflectante como el agua. Dicha inteligencia jamás fue programada por el sistema de decadencia espiritual, educacional y cultural, por lo que puedes sentar las bases reales de una educación completamente diferente. Sin embargo, acceder a la genuina educación de la escuela vital implica volver a ser como niños con inquietudes, entusiasmo y cuestiones de verdad, sin los filtros tintados con prejuicios y ajadas emociones. Solo eso nos impide ser meros juguetes del sistema de condicionamiento planetario. La eternidad es siempre un niño que juega, decía el sabio presocrático Heráclito. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos, añadió el maestro al que muchos llamaron Nazareno y Galileo. Pero no me quiero extender mucho más. Tan solo añadir que estas afirmaciones también se pueden fundamentar con las mismas vivencias, así como con el arte consciente, especialmente viejos mitos o relatos literarios, además de la ciencia y la filosofía. Al final de este primer libro añado de hecho un epílogo con algunas bases de recto pensar y sentir, comenzando por lo que podemos llamar holoconsciencia noésica, en referencia a esa inteligencia completa que capta holones, unidades completas cargadas de sentido nutricio. Con ellas se reúnen también los fractales percibidos por el alma en su viaje por el universo, incrementando el recuerdo del ser completo, ese mismo todo de realidad al que pertenecemos en el reino de la holarquía de vida, donde ya no existe la tiranía piramidal jerárquica que tortura y corrompe a los seres vivos y sus colectivos o sociedades. Mas por ahora tomemos conciencia del viaje de descubrimiento vital que nos lleva a certezas vitales en todo lo que merezca ser vivido. Como el viejo Sócrates enfatizó hace más de 2000 años, una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Con todo, mientras que aquel sabio griego decía ser guiado por su daimon, una luminosa inteligencia almática formada con el propio carácter, otros preferimos sugerir que la verdadera guía es la conciencia universal, cuyo ser de vida maestra cruza como tejido de luz todo el universo. Sin dicha guía no podremos recomponer todos los fragmentos de nuestra vida perdida. Y antes siquiera de que la busquemos, el espíritu ayudante, enviado por nuestro ser de vida real, ya nos anda buscando y orientando desde el inicio mismo de la venida a este mundo, siempre dispuesto a guiarnos por camino firme, a pesar de que casi nunca escuchamos su conciencia y rara vez nos determinamos a dar pasos voluntarios hacia la plenitud sin límites. Demos pues paso a una primera toma de contacto con la realidad íntima y ya veremos
¿Cuántos deciden seguir su propia aventura de autodescubrimiento, hallando su canto de realidad? Pues bueno, esto es la presentación. Luego ya tendríamos pues el primer capítulo y toda una historia para aquellos que queráis descubrirla. Ahí tenéis los links en la caja de comentarios. Y sin más, por ahora lo dejo. Muchas gracias. Ya leeré más el libro, no os preocupéis, para que os podáis hacer una idea. Como digo, pues gracias por escuchar. Recordad que hay una web donde tenéis información sobre mis cursos de música, de asesoramiento por medio de matemática pitagórica, cábala práctica, mayéutica. La mayéutica es un método de descubrirnos por medio de preguntas esenciales. Aquí hay mayéutica. Es una mayéutica, digamos, viva, que debe llevarnos a la gestación de un bebé divino. Mayéutique es ayudar a dar a luz, y nosotros estamos ayudando a dar a luz a nuestro alma divina. También tenéis el blog, donde recientemente pues, publiqué un artículo sobre cómo superar el espíritu demónico que opera detrás de los narcisistas o las narcisistas. Ahí tenéis varios artículos sobre el tema. Y bueno, pues dadle a like si os ha gustado este vídeo, compartid, seguid apoyando, es muy importante. No os quedéis meramente pues, con los datos, reflexionad sobre ellos y procurad manifestar los valores elevados en vuestra vida. La vida es real solo cuando yo soy más real, uniendo la mente, el corazón y el cuerpo, para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.